Buen día, amables suscriptores. Espero que estén teniendo un estupendo día. El día de hoy vamos a tener una sesión relacionada nuevamente con el motor de corriente directa y el potenciómetro, así como de la señal PWM. En esta ocasión vamos a realizar una práctica demostrativa utilizando el potenciómetro para regular la velocidad del motor de corriente directa. En caso particular, no vamos a hacer uso de librerías. Directamente vamos a programar en Arduino o lenguaje C. Dentro de ese lenguaje C habrá que recalcar el uso de la instrucción while que utilizaremos el día de hoy y la explicaremos dentro del sketch. Estas prácticas de electrónica les puede servir a aquellos que van aprendiendo programación y electrónica. Como consulta también puede servir para cuando tengan caso de dudas del uso de algún dispositivo electrónico relacionado con lo que están elaborando. Una vez dicho esto, vamos a iniciar el día de hoy con la programación relacionada con el control del motor de corriente directa por medio del potenciómetro, sin el uso de librerías y utilizando las señales PWM que genera Arduino. Comencemos. Vamos a iniciar esta sesión explicando el sketch. Para poder demostrar el circuito requerimos de algunos elementos electrónicos. Entre ellos, el principal es el motor de corriente directa, que ya explicamos en sesiones anteriores su funcionamiento. También requerimos de una fuente externa para poder suministrar la corriente suficiente al motor sin dañar las terminales de Arduino, que soportan hasta 25.000 amperes. De igual manera, para controlar el giro requerimos de la interfase puente H, a su vez que también se alimenta de la fuente externa, alimentando de esta manera al motor. Esta es la interfaz puente H, que también ya explicamos anteriormente a detalle su funcionamiento. Se basa en 4 transistores para poder controlar el giro del motor y su alimentación. Antes de demostrar en forma real el circuito, nos vamos a valer del software libre que está disponible en la web llamado Tinkercad. Como mencionamos anteriormente, este cuenta con un simulador, de tal manera que vamos nosotros a demostrar nuestro programa, ¿sí?, utilizando el simulador de Tinkercad para ver su funcionamiento. Para este caso, la fuente externa dentro de este software lo va a suministrar una batería de 9 volts. Además, para sustituir el puente H utilizaremos el circuito integrado L293, que también explicamos anteriormente. ¿Por qué? Aquí tenemos
nuestro circuito a base de transistores, el circuito puente H. Y podemos sustituirlo por el circuito L293, en el cual, ¿sí?, hacemos la configuración siguiente para controlar el giro del motor en ambos sentidos, a la vez que le suministramos el voltaje requerido para su funcionamiento sin dañar las terminales de Arduino. Una vez dicho esto, pasamos a demostrar o a explicar el sketch correspondiente, y vemos que en el sketch no utilizamos ninguna librería para poder controlar el motor. Es otra situación que tenemos para esta sesión. Podemos controlar la velocidad de un motor, así como su funcionamiento, sin necesidad de tener una librería externa. Como lo vimos en casos anteriores, cuando utilizamos el módulo Shell de control de motores. Bueno, entonces, una vez dicho lo anterior, vamos a explicar el funcionamiento de este programa. Y comenzamos definiendo variables. M1, que está relacionada con la terminal 9. Ahí conectaremos una señal de control para hacer que el motor gire en un sentido. Y M2, que está relacionada con la terminal 10, para cambiar el sentido del motor. Estas son de tipo entera. Y como el programa consiste en suministrar la velocidad al motor en ambos sentidos, definimos dos variables de tipo entera, vel igual a 150 y vel2 igual a 150, para el inicio de la velocidad y podamos ver el movimiento de nuestro motor. También cuenta con el monitoreo de el estado en que se encuentra el motor, girando en un sentido y el otro, y mostrar la velocidad. Por lo tanto, vamos a utilizar el puerto serie de Arduino. Enseguida definimos M1 y M2, terminal 9 y 10, como salidas. Estas salidas, vamos a ver más adelante, vamos a utilizar la señal PWM que ya explicamos en sesión anterior. Todo esto definido en la función de configuración, es decir, la función setup. Una vez hecho eso, entonces pasamos a la función repetitiva loop. Y aquí lo primero que hacemos es mandar una tierra, ¿sí?, a la terminal 10, es decir, M2, para que sea la base de tierra. En esta parte vamos a utilizar la sentencia while, que hasta ahora no la hemos visto, y aquí vamos a explicarla su funcionamiento. Lo que hace while dentro de la programación en C y de Arduino, por supuesto, es que mientras se cumpla una condición, va a realizar todo lo que hay en su bloque, es decir, desde esta llave, inicio de llave, hasta el fin de llave, mientras, ¿sí?, se cumple la condición. Aquí, por ejemplo, velocidad comienza con 150 y la condición es que mientras la velocidad sea menor o igual a 250, va a ejecutarse todo lo que hay dentro de este while. Como esta condición se cumple para este caso, se escribe en el puerto serie la velocidad del motor en un sentido va a ser igual a la velocidad en ese momento, que comienza con 150, ¿sí?, y mandamos la señal PWM,
¿sí? Es decir, la terminal 9, velocidad que es 150, el ancho del pulso correspondiente a 150, el valor 150, y activamos el motor en esa terminal en un sentido. Esto dará durante 2 segundos. Después incrementamos la velocidad en un factor de 10, recordando que ¿sí? esta variable va a ser incrementada en un valor de 10 y lo guarda en la misma variable Bell, utilizando esta sentencia: Bell más igual a 10. Entonces aquí ya velocidad se incrementa en 10, va a valer 160, vuelve a censar aquí, ¿sí? Bell menor o igual que 250 se cumple, y ahora sí aumenta la velocidad en 10, se vuelve a incrementar y así va a estar hasta que llegue a 250. Y esto lo vamos a ver en que el motor va a aumentar de velocidad de 10 en 10, valores de 10 en 10. Entonces todo esto lo voy a estar repitiendo, ¿sí? El ciclo while, una forma de hacer un bucle. Esta es por medio de while. Después de terminar ese ciclo, ahora mandamos una tierra a M1. Durante el tiempo M1 y M2 valen tierra, por lo tanto el motor se para durante 2 segundos. Vamos a obtener la condición M1 y M2 en bajo, por lo tanto el motor estará parado durante el tiempo de delay, que es 2000 milisegundos, equivale a 2 segundos. Y después de esos 2 segundos entramos a otro ciclo while, pero ahora con la velocidad 2, y comienza con el valor 150. Por lo tanto se va a cumplir esa condición y se va a ejecutar todo lo que hay dentro del bucle while, el segundo bucle while, y va a aparecer en el monitor serial la información velocidad del motor en sentido contrario, es decir, se va a mover en sentido contrario, va a imprimir la velocidad de origen, que en este caso es 150, y escribimos el valor correspondiente, la señal PWM, para darle velocidad inicial de 150 al motor. Durante 2 segundos incrementa Bell 2 en 10, como ya explicamos, y lo almacena en 10, y vuelve a repetir la secuencia. Se vuelve a repetir la secuencia. Ahora Bell vale 160, imprime la velocidad del motor 160, 2 segundos, y vuelve otra vez a incrementarse. Así lo va a hacer en el ciclo while mientras no llegue a 250. Cuando valga 260 ya no se cumple la condición y deja el bucle. E iniciamos nuevamente, después de ese bucle, iniciamos otra vez el origen 150 de Bell y de Bell 2. Esperamos 2 segundos y volvemos a repetir el ciclo, haciendo que el motor gire en un sentido, ¿sí? Y después en el sentido contrario, como ya se explicó. Y ese es el sketch o programa para demostrar esta sesión del control de velocidad de un motor de corriente directa sin librerías, utilizando para este caso la instrucción while o sentencia while del lenguaje C o Arduino. Antes de pasar a demostrar en forma real el circuito, vamos a utilizar el simulador del Tinkercad. Como ya repetí anteriormente,
Este software se encuentra disponible en la web, es gratuito y podemos hacer circuitos relacionados con Arduino en forma sencilla. Lo primero que hacemos es colocar los componentes que vamos a utilizar en el circuito. Por ejemplo, aquí tenemos la placa Arduino 1, un protoboard simulando el puente H, ¿sí?, que es L293D, contiene dos puentes H. Lo utilizaremos para controlar el motor de corriente directa, suministrando la energía, sustituyendo la fuente que nosotros tenemos en forma real externa, una batería de 9 volts. Y el puente H nos va a dar esa energía para poder controlar el motor, suministrarle la suficiente corriente para lograr su movimiento sin que afecte a las terminales de Arduino. Tenemos las terminales 9 y 10 alimentando al puente H para darle sentido al motor de un sentido primero, girando hacia un lado y después girando hacia el sentido contrario. Bueno, antes de eso, pues vamos a introducir el código que nosotros ya explicamos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Abrimos el monitor serie que se encuentra en esta parte y aquí nos da la información de lo que está ocurriendo en ese instante. Ahora, como siguiente paso, iniciamos la simulación y observaremos que ya nos está dando información de lo que sucede, girando en un sentido, y observamos en esta sección el movimiento del motor en un sentido. Aquí lo estamos viendo, la velocidad que tiene en ese instante, 240, se para el motor, después de llegar a 260, se para 2 segundos y ahora comienza a girar en sentido contrario. Aquí lo vemos, girando en el sentido contrario. Una forma sencilla de demostrar el movimiento del motor. La información que tenemos hasta ese momento en el puerto serie y la velocidad del motor que está ocurriendo en ese instante. Vamos a ver el cambio de sentido, ¿sí? Se para el motor, ahora ya se giró en sentido contrario. Y ya vemos los resultados. Entonces aquí demostramos en forma virtual el funcionamiento del programa. Y vamos a pasar a demostrarlo en forma real, que consiste en el control de velocidad de un motor de corriente directa en ambos sentidos, usando la interfaz H. Este programa se demostrará en clase. El objetivo principal del programa es demostrar el uso de la sentencia while, que veremos en clase cómo funciona. Mientras, aquí tendremos la parte de electrónica demostrativa. Y para eso vamos a utilizar el puente H y el motor para controlar la velocidad de dicho motor en ambos sentidos, utilizando señal PWM, modulación ancho de pulso. Entonces, una vez que se explique el sketch, se compila y se sube el programa a la memoria de Arduino. Una vez
que ya está arriba, entonces abrimos, bueno, vamos a darle energía a nuestro circuito. Por aquí tenemos el motor. En esta parte tenemos la interfaz puente H, que ya se explicó en las prácticas que se envió a la plataforma. Y aquí tenemos nuestro Arduino. Tenemos el sensor, el control del motor en los pines 9 y 10, que son PWM, que también se va a explicar en la clase, que también se explicó ya en las prácticas anteriores. Modulación por ancho de pulso, pines 9 y 10, y van hacia el puente H. Una vez que tengamos ya el circuito, observamos que comienza a trabajar el motor. También nuestro programa utiliza el monitor serie para ir monitoreando el evento. Entonces ahí vemos que inicia con la velocidad en un sentido 150, 180, y más o menos a 170 el motor con que cuento de corriente directa comienza a reaccionar la velocidad hasta llegar a 250 aproximadamente. De ahí hace el cambio al sentido contrario y comienza con una velocidad de 150, 160, y aquí en 170 es cuando comienza a trabajar, en este caso el motor, que ya es un poquito antiguo. Inclusive ya se escucha el mal funcionamiento del motor. Ya tiene una integridad ya avanzada, unos cuantos ayeres este motor en particular. Entonces ahí se ve la demostración del programa, cómo funciona. Pues finalizamos esta práctica demostrativa, tanto con el uso del programa de la programación libre que tenemos disponible en la web de Tinkercad, así como en forma real. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima sesión. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto, estimados suscriptores.